Buenas tardes a todos. Doctor Koch, bienvenido a la Universidad Austral. Queremos agradecer especialmente su visita en el marco de la gira en Argentina. Sabemos que tiene previstas varias reuniones con referentes del mundo social, político, médico y académico. El profesor Elad Koch es epidemiólogo molecular, doctor en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile y director del Instituto de Investigación Melissa Institute. Se desarrolló como investigador y profesor de epidemiología clínica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile por más de 15 años, lugar donde recibió medalla de la excelencia académica en investigación. Posteriormente, debido a sus trabajos científicos, se le otorgaron diferentes reconocimientos como el Premio a la Sociedad Médica de Chile, Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, y el Premio Henri Nestlé, entre otros. En el año 2012 fundó el Centro de Investigación Avanzada Melissa Institute, dedicado al desarrollo de innovadoras herramientas diagnósticas y terapéuticas que permiten el avance y perfeccionamiento de la detección y tratamiento temprano de enfermedades durante el periodo de gestación. En los últimos años ha publicado una docena de estudios sobre factores que impactan en la salud materna en Latinoamérica, incluyendo la prevención del aborto, entre los que se destacan 2 experimentos naturales de población evaluando los factores que reducen la mortalidad materna en Chile y en México. Sobre ello tratará esta conferencia. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí en este hermoso campus, de conocer la Universidad Austral. Estuve con algunos residentes recién en un coloquio muy entretenido y quisiera, digamos, presentar hoy día 2 líneas de investigación. Primero que nada, aclarar, el Melissa Institute, Melissa es un nombre de mujer, pero no viene de ahí el término Melissa, es un acrónimo en realidad que se nos ocurrió con un amigo, un biólogo y un farmacólogo en Estados Unidos cuando andábamos buscando fondos para una iniciativa de investigación. En ese minuto era una iniciativa de investigación y tomando café dijimos, ¿cómo le vamos a colocar? Le vamos a colocar, mira, Molecular Epidemiology for Life Science Research. O sea, epidemiología molecular para las ciencias de la vida. ¿Por qué? Porque íbamos a mezclar la epidemiología clínica con las técnicas de biología molecular e íbamos a hacer este instituto, digamos, que realizara investigación, esta iniciativa propiamente tal. Posteriormente, ¿no es cierto?, surge una colaboración con varios investigadores, con John Thorpe de la Universidad de North Carolina. Él es editor, deputy editor, por ejemplo, una revista muy prestigiosa que se llama British Journal of Gynecology, ¿ya? El VIJOC, que se llama. O también estaba ahí Donna Harrison o Stanford de la Universidad de Utah, la doctora Monique Chido de la Universidad de Duke. Así que teníamos un know-how ahí de investigadores que íbamos a hacer esta iniciativa y nos fue bien y conseguimos los recursos para montar un instituto en Chile y empezar investigaciones en Latinoamérica. Y hoy día voy a presentarle una de las líneas de investigación. Discutimos otra de las líneas de investigación recién, que tenía que ver con el diálogo materno-embrionario durante las primeras 2 semanas de vida, ¿verdad? Una cosa maravillosa. La otra línea de investigación tiene que ver con epidemiología de la salud materno-fetal. Y en ese contexto hemos estudiado estos experimentos naturales. Y la tercera línea de investigación tiene que ver con el desarrollo de terapias experimentales prenatales, precisamente, en este caso enfermedades congénitas y genéticas, y estamos en este minuto trabajando para trisomía 21, terapia prenatal en trisomía 21, algo que se llama, que nosotros llamamos reprogramación fenotípica embrionaria, vale decir, tratar de que el fenotipo, tratarlo tempranamente para que el fenotipo sea mucho más amigable, sea mucho menos severo, ¿ya? De las 3 líneas, digamos, quizás yo siempre he dicho, como salubrista me encanta la epidemiología y como biólogo molecular me encanta esto del diálogo materno-embrionario. Bien, comencemos con una definición, digamos, sumamente importante.
Primero que nada, la maternidad y la infancia es un derecho, tiene un derecho a cuidados especiales, consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 25, que declara el derecho a la salud, declara la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados especiales. ¿Qué significa esto? De los 30 artículos, no hay ningún artículo que establezca una diferencia entre los seres humanos, pero este establece una condición, que le da prioridad. Vale decir, es una prioridad y debe ser una prioridad para los estados generar políticas públicas, ¿no es cierto?, que protejan la maternidad y la infancia. O sea, la maternidad no es un castigo, no es una enfermedad, es un bien precioso de la humanidad, algo fundamental para la dignidad humana y para nuestra especie. Y por eso está consagrada, ¿no es cierto?, en esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, y los Estados miembros, de las cuales Chile, Argentina y muchos más, ¿no es cierto?, adscriben, ¿no es cierto?, a esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces tienen el deber ético de generar políticas públicas que permitan salvaguardar la maternidad y la infancia. Así que hay un principio de base. Sin embargo, más allá de esta consigna, lo que queremos revisar aquí es la evidencia científica que permite precisamente, ¿no es cierto?, generar estas políticas públicas efectivas. ¿Cuáles son efectivamente políticas públicas que reducen las muertes maternas? ¿Cuáles no reducen las muertes maternas? ¿Qué políticas sanitarias, sociales, ¿no es cierto?, son las que intervienen acá? Y vamos a ver dos experimentos naturales, el de Chile y el de México. Partamos con una definición conceptual. Me gusta primero que nada partir definiendo lo que es la epidemiología. Y creo que la palabra no es una palabra simple, no es una palabra sencilla que esté en boca, digamos, de la gente de a pie. A mí me gusta definirla a partir de su origen etimológico. Epi, que significa algo que está sobre, demos, que significa población, pueblo, y logos, que significa estudio. Entonces, el conocimiento de algo que está sobre la población, epidemiología. ¿Y qué buscamos conocer con la epidemiología? Como una rama de la ciencia biomédica, buscamos conocer los determinantes de la salud y la enfermedad, las causas en el colectivo, en las poblaciones, con el fin de prevenir enfermedades, tratar enfermedades, ¿no es cierto?, o promover la salud de las poblaciones. El segundo concepto es la mortalidad materna. Vamos a circunscribir la mortalidad materna a aquellas muertes que se producen durante el parto, el embarazo o el puerperio durante los primeros 45 días después del parto. Esto es lo que vamos a llamar mortalidad materna. Y vamos a tener un segundo grupo que se llama mortalidad materna tardía, que es aquella que se produce durante el primer año después de estos primeros 45 días, que generalmente es por otro tipo de causas. Se van a clasificar las muertes maternas en dos tipos: las causas directas, que tienen que ver con causas obstétricas, es decir, cuando el embarazo, una patología del embarazo o un procedimiento obstétrico en la atención del embarazo o del parto provoca, ¿no es cierto?, una complicación y eventualmente la muerte. Y las causas de muerte indirectas van a ser aquellas que tienen relación con otras enfermedades que se ven complicadas por el embarazo, o a su vez, al revés, que estas enfermedades complican el embarazo y finalmente producen, ¿no es cierto?, una complicación que puede llevar a la muerte. Una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, es una enfermedad no relacionada con el embarazo, pero que el embarazo podría llegar a, ¿no es cierto?, complicarla. La razón de mortalidad materna es el indicador con el cual se mide la mortalidad materna. Es similar a una tasa. Vale decir, con este indicador se comparan las naciones entre sí y se compara el progreso de las naciones en torno a salud materna. Es un indicador que dice el número de muertes, ¿no es cierto?, por la cantidad de nacidos vivos, y se expresa generalmente por 100.000 nacidos vivos. Y esto permite la comparación de los países, regiones, comunidades entre sí. El nivel de mortalidad materna ideal, ¿no?, es de 20, y cuando ya un país ha alcanzado 50 o bajo 50 por 100.000 nacidos vivos, 50 muertes, ha alcanzado un bajo nivel de mortalidad materna. Cuando ha alcanzado un nivel de menos de 20 por 100.000 nacidos vivos, ha alcanzado un nivel de excelencia en
en salud materna. La situación de Chile, la situación de Argentina, por ejemplo, está bajo los 50. El problema está que hay desigualdades. En el norte de Argentina es mucho mayor la mortalidad materna que en el sur y que en la capital. Entonces eso también es un fenómeno que uno tiene que estar considerando dentro también de los países, las regiones, si es que hay diferencia en la razón de mortalidad materna. Es un indicador de desarrollo humano. Y entonces es fundamental contar con registros epidemiológicos en cada país que permitan vigilar, monitorear las muertes maternas que ocurren. Por ejemplo, en el caso de Chile, nosotros logramos reconstruir 100 años de mortalidad materna, muertes fetales, causas de mortalidad materna, con los distintos códigos internacionales que se usaban de enfermedades. Entonces, había una historia en números. Tú puedes reconstruir la historia de la salud materna y la mortalidad materna en números. 100 años de políticas públicas, 100 años de desastres naturales, 100 años de buenas políticas, todo ahí lo que podría haber ocurrido y evaluar, ¿no es cierto?, qué impacto tenía sobre esta tendencia. Cuando los países no llevan un registro epidemiológico de calidad suficiente, por ejemplo, hay mucho subreporte, o no hay diagnóstico o certificación médica de las muertes, no hay integridad de registro, o hay mucho retraso en el registro de estadísticas vitales, se tienen que hacer estimaciones indirectas, y ahí entran las estimaciones de las agencias globales, generalmente la Organización Mundial de la Salud, el IHME de la Universidad de Washington, o el Fondo de Población, por ejemplo, hacen este tipo de estimaciones indirectas. Sin embargo, no necesariamente estas estimaciones indirectas son válidas o son correctas o son reales. En unos países puede sobreestimar la mortalidad materna y en otros subestimarla. Y además los modelos cambian de un año a otro y por lo tanto entonces es muy difícil monitorear realmente lo que pasa a nivel local en un país con la mortalidad materna con estos informes. Por ejemplo, nosotros en el caso de los últimos informes globales, estudiamos 8 países del continente americano que tenían registros íntegros, que están en la lista A. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud clasifica 67 países en lo que se llama la lista A en cuanto a registros de estadísticas vitales. Es decir, son países que cumplen, ¿no es cierto?, con niveles de integridad o completud de diagnóstico médico, de certificación médica, de registro civil, de nacimientos, de muerte, causas de muerte, etcétera, virtualmente completo. Y ahí tienen ustedes la lista de países. Este estudio lo publicamos en la revista Public Health y lo pueden bajar siempre del Melissa Institute, ahí están todos los artículos disponibles. Es una revista inglesa de bastante prestigio en el campo de la salud pública. Como podemos ver acá, el reporte de la Organización Mundial de la Salud, comparado con las estadísticas oficiales de estos países que tienen estadísticas virtualmente completas, nos entrega diferencias realmente importantes. Por ejemplo, en este caso de México, ustedes pueden ver que la mortalidad materna calculada desde sus datos oficiales era 42.4 y en el caso de la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto?, había una sobreestimación prácticamente del 100%. O sea, estábamos hablando del doble mortalidad que realmente tiene el país. En el caso de Chile, por ejemplo, vemos acá, ¿no es cierto?, la diferencia es 57%, 63%. Acá está Argentina, en el año 2008. Se ha mantenido Argentina entre 40 y 44, salvo el 2009, que el 2009 por la epidemia H1N1 aumentó sobre 50 la mortalidad materna. Al siguiente año volvió a bajar. Y pueden ver también que hay diferencias importantes. El reporte de Hogan del IHME fue más preciso y con menor error. Entonces, ¿cuál es la implicancia de este resultado? En países que tienen buenas estadísticas vitales tenemos que usar las estadísticas oficiales y no los informes globales. Entonces, si vamos a discutir de salud pública, de estrategias para reducir la mortalidad materna en estos países, entonces hablemos no de lo que dice la organización internacional, o considerémoslos, pero veamos también las estadísticas vitales. ¿Qué nos dicen las estadísticas vitales y cuál es el equilibrio en el que nos encontramos?
En medicina basada en evidencia, la opinión del experto es el menor nivel de evidencia. Pero nosotros tendemos en Latinoamérica a considerar que la opinión de las organizaciones y de los expertos es la mayor, cuando no puede ser esa el mayor nivel de evidencia si tenemos estudios locales. No sé si me explico. Entonces es sumamente importante. El menor nivel de evidencia es la opinión del experto. Entonces tenemos que aprender de estas experiencias, fundamentalmente, a considerar nuestra data y la calidad de nuestra data. En el caso de estos 8 países, por lo menos, claramente no se justifica no utilizar la data oficial del país. La primera política pública, entonces, es que hay que preocuparse de mantener registros, un buen conteo, registros completos, participar de las auditorías médicas, participar, ¿no es cierto?, de la búsqueda intencionada de muertes maternas que puedan estar siendo subreportadas o no reflejadas en las estadísticas vitales. Así que si no hay comité auditor, médico auditor, hay que formarlo y hay que proponerlo a los ministerios de salud propiamente tal. Y el otro concepto importante es qué es un experimento natural. En un laboratorio, por ejemplo, si nosotros estamos testeando un terapéutico, una nueva droga, y queremos ver su toxicidad en modelos de rata, que es lo que hacemos, tomamos ratas, las sometemos a placebo y a otras las sometemos, ¿no es cierto?, a la droga, y luego analizamos su hígado, analizamos sus órganos y vemos cuáles han sido los efectos de esta droga y vemos cuál es el nivel de toxicidad que pueda tener. En ese experimento nosotros controlamos todas las condiciones del experimento. Temperatura, ¿no es cierto?, dosis que entregamos, seleccionamos las ratas, las distribuimos en los 2 grupos, etc. En un experimento natural, el investigador no tiene esa posibilidad. En un experimento natural ocurre un fenómeno sobre el cual no tiene control el investigador. Tampoco puede controlar las poblaciones expuestas y no expuestas al fenómeno o al evento de interés. Entonces son una buena alternativa cuando no es posible conducir ensayos clínicos. Por ejemplo, podríamos evaluar qué es lo que ocurre con un terremoto, por ejemplo. Entonces un terremoto, y podríamos hablar qué ocurre con un terremoto con las tasas de hospitalizaciones psiquiátricas antes y después del terremoto, o con el estrés postraumático, por ejemplo. Entonces tenemos un evento y podemos medir, si tenemos suficientes puntos temporales antes del evento y después del evento, podemos ver el efecto. Eso es un experimento natural. O podríamos, por ejemplo, evaluar otro tipo de intervención. En el caso de los terremotos, por ejemplo, se ha establecido que, curiosamente, aumenta la fecundidad después de un terremoto. En el caso de Chile, por ejemplo, nos reproducimos más y eso dura como un año, casi 2. Entonces, no podemos hacer un ensayo clínico para mejorar las tasas demográficas, ¿no es cierto?, y provocar terremotos. Pero ocurre eso, y los sociólogos se están preguntando cuáles son los factores que... Y eso, ¿por qué se ha podido establecer con relativa certidumbre? Porque ha sido consistente en cada terremoto en Chile, ¿no es cierto?, se ha investigado y qué ocurre con la tasa de fecundidad, con los grupos específicos, y aumenta la fecundidad. Y también se ha dado en otros países, pasa el mismo fenómeno. Otro ejemplo de experimento natural, podríamos tener una ley que prohíbe fumar en espacios públicos y con eso hipotetizar que esa ley, que se introduce, ¿no es cierto?, en un periodo determinado de tiempo, va a tener algún efecto sobre la tasa, la prevalencia de fumadores, por ejemplo. O bien podríamos introducir una ley que endurece las penas por conducir bajo los efectos del alcohol, por ejemplo, bajar las tasas de alcoholemia a un umbral de detección de 0.2, por ejemplo, que eso significa que no se puede tomar uno un vaso de cerveza, ¿ya? Y entonces hipotetizar que con esa ley vamos a reducir las muertes por accidentes de tránsito. Y entonces tenemos la tendencia a las muertes de tránsito por accidentes de tránsito antes de la ley y después de la ley. Y entonces evaluamos si esa ley realmente tuvo algún efecto. Entonces, esto son todas formas de experimento natural en una población en una larga serie de tiempo. La desventaja que tienen es que tiene que pasar tiempo y tiene que tener suficiente tiempo antes
y suficientes puntos de tiempo después para poder conducir el experimento natural. Entonces probablemente no son capaces de responder con la rapidez que uno quisiera. Hay otro diseño de experimento natural que se basa en la comparación de dos poblaciones. En este caso, una población está expuesta al factor y otra población no está expuesta al factor de interés. Y entonces las comparamos en términos de su tendencia en la mortalidad, controlamos por múltiples variables explicativas que compiten con esta variable para explicar el fenómeno, y entonces llegamos a una conclusión si es que hubo una asociación independiente o no. Veamos el primer experimento natural. Chile, bueno, estamos tan cerca, cruzamos la cordillera, ¿no es cierto? Y tenemos también, igual que ustedes, lagos preciosos. Es el lago Rizo Patrón en Chile, que es un lago precioso. Esta es la mejor foto que he tomado yo para ese postal, pero la tomé yo de un bote cuando estaba pescando en realidad. Me encanta la pesca con devolución, ¿eh? No se fue a la sartén esa truchita, ¿no? Tuvimos también incendios forestales que han provocado hartos problemas. Yo vivo al lado de un río en el campo, y lo que ocurre es que tuve los incendios forestales a 500 metros de mi casa. No pude salir de vacaciones en el verano. Fue una catástrofe realmente importante. Tuvimos varios problemas ahí. Entre ellos, por ejemplo, en este minuto tengo una plaga de ratones, porque el incendio modificó el ecosistema. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Las aves, ¿no es cierto?, que viven en los árboles, migraron a lugares donde no ocurrió el incendio, y que son las que se comen los ratones, y los ratones también perdieron zonas de alimentación, y entonces comienzan a migrar, a acercarse a las casas. Entonces he cazado como 20 ya con las trampas que llevo. Los voy contando porque como epidemiólogo así me di cuenta que tengo una epidemia de ratones. Y entonces tengo que esperar nomás, pero lo sigo controlando con una técnica que sea sin veneno, sino que con trampas, y con mis perritos ahí detectando las zonas en las cuales, para hacer también un control ecológico de estos ratones, que simplemente están migrando por este cambio, ¿no es cierto?, por los grandes incendios que tuvimos. Bueno, el experimento natural chileno está publicado en la revista americana PLOS ONE, y también hay un review de esta publicado en The Lineker Quarterly. Ambos artículos están disponibles en la página web y también están en traducciones oficiales al español, para que no se lo tengan que leer en inglés, digamos, y así facilitar, digamos, si lo quieren revisar con mayor profundidad. El diseño es un diseño de serie de tiempo de 50 años. Reconstruimos primero que nada la mortalidad en 50 años, registramos variables paralelas en los mismos 50 años, series paralelas, y evaluamos políticas públicas importantes cuando ocurrieron y las introdujimos, ¿no es cierto?, en la serie de tiempo. Y esto entonces nos permitió hacer un análisis de cuáles de las variables y cuáles de las políticas públicas influyeron en esta tendencia, que controló la tendencia de mortalidad. La primera política pública fue en 1965. Se promulgó una ley de escolaridad obligatoria de 8 años que generó una gran expansión de las escuelas y por lo tanto erradicó el analfabetismo. Y nosotros teníamos ya evidencia que el nivel de educación es clave en reducir la mortalidad en las poblaciones. Así que 1965 fue un año de una política importante que la consideramos en el modelo. Consideramos también políticas públicas del orden sanitario en el campo de la salud materna. 1967, por ejemplo, aparece el programa de planificación familiar que se instala en Chile en forma nacional. Hay pesquisa y control de prenatal temprana, se inician los controles prenatales, se llega a las zonas rurales a través de operativos que van realmente a buscar y hacer test de embarazo a las mujeres que viven en zonas lejanas. Se desarrolla el sistema de atención obstétrica de emergencia, etc. Hay una gran expansión en el campo de salud materna. Y los programas de alimentación complementaria, porque también teníamos un problema de nutrición, y comienza lo que se llama la distribución de leche fortificada para las madres embarazadas, para sus hijos, lo cual ayudó también a erradicar la desnutrición en Chile. Y tenemos también la tercera política pública en 1989,
que hubo un cambio en la ley de aborto. Chile permitía el aborto desde 1931. Tenía una ley de aborto terapéutico que había sido modificada en 1965. O sea, se había hecho más permisiva la ley, pero siempre en el campo, ¿no es cierto?, de lo que llaman terapéutico. Y esta ley en general se derogó en 1989 por varias razones, entre ellas que la ley se prestaba para interpretaciones diversas en los distintos hospitales, y más laxas en algunos, menos laxas en otros. Y se consideró que en realidad la lex artis médica, el estado del conocimiento médico, había llegado a un punto en el cual no necesitaba una ley para intervenir, ¿no es cierto?, los casos en los cuales había riesgo de vida materno, y entonces se derogó esta ley en Chile. Así que teníamos entonces estas tres políticas públicas en la curva metidos, ¿ya? Y íbamos a evaluar su efecto. De estos tres hitos de políticas públicas los íbamos a controlar con varias variables que estaban compitiendo con las hipótesis centrales. En este caso eran 7 variables relevantes, ¿ya? Y entonces lo que íbamos a tratar de generar es un modelo causal explicativo de la curva. Entonces, lo que pretendía el estudio era explicar la curva y cuánto de la curva podíamos nosotros explicar a partir de estas variables que vamos a revisar ahora. La primera variable, el nivel de educación de las mujeres. La educación o escolaridad va a reflejar cuál es el nivel de instrucción, el nivel de conocimiento y habilidades que tiene una persona para manejar e interactuar con la realidad, con su medio. Puede manipular mejor, ¿no es cierto?, la realidad, puede hacer un mejor uso, un uso más eficiente de los servicios de salud pública, y por lo tanto entonces las habilidades que tiene para cuidar su salud son mayores cuando aumenta el nivel de educación. Así que nosotros quisimos investigar esta variable como determinante de salud materna. Y ya teníamos evidencia, habíamos hecho un estudio de cohorte de 10 años, este es un estudio que publicamos en Annals of Epidemiology. Este fue un estudio que hicimos en una cohorte seguida durante 10 años, que era una especie de replicación de Framingham, ¿ya? Un estudio que fue muy importante para todo lo que es el área de los factores de riesgo cardiovascular. En este caso, seguimos esta cohorte durante 10 años y evaluamos el efecto de la educación sobre la sobrevida, ¿ya? Y nos dimos cuenta que el nivel de menor educación tenía una sobrevida menor a 10 años, siempre. La muerte por cualquier causa era mayor, y que la gente que tenía mejor nivel de educación en la población. En esta población, que es un pueblito que se llama San Francisco, que tenía alrededor de 9.000 habitantes, y los seguimos a todos, digamos, durante 10 años, registrando y haciendo reexaminaciones. En este caso, vimos también que el ingreso económico, salvo el cuartil de mayor pobreza, el resto de los cuartiles tenían sobrevida similar, ¿ah? Así que ya había una diferencia entre el efecto, ¿no es cierto?, del nivel de educación, que ustedes pueden ver. El nivel de educación tenía una dosis respuesta clara a menor educación, ¿verdad?, media y alta. En el caso del ingreso teníamos acá que los cuartiles del segundo al cuarto no tenían mayores diferencias sobre vida, y sí el cuartil de la extrema pobreza, el cuartil 1. Así que hicimos otro estudio para ver si es que realmente la educación tenía un efecto independiente de factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, y en este caso vimos que la educación sí tenía un efecto protector, y que cuando incluíamos hipertensión, niveles de colesterol, niveles de glicemia, LDL, HDL, y una serie de factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles, seguía este efecto de la educación en forma independiente, y por lo tanto entonces sí había aparentemente una relación de causa y efecto entre mejor educación, mejor salud, menos mortalidad. No así con el ingreso. El ingreso, una vez que controlamos por factores para enfermedades crónicas no transmisibles, veíamos que aumentaba el riesgo de mortalidad, y es lo que llamamos los ricos pobres en el fondo. El Pauper-Rich Paradox le pusimos a esta cosa. ¿Por qué? Porque en el fondo tener más recursos
materiales, pero bajo nivel de educación no te asegura una mayor sobrevida que el que tiene buena educación, no sé si me explico, y menos recursos. Entonces, por lo tanto, si bien es cierto, a mayor educación debería haber mayor ingreso, a veces hay en los países en transición, ¿no es cierto?, no necesariamente se da este mismo fenómeno, ¿ya? Y esto lo pudimos clarificar en ese estudio que publicamos también en Public Health. Bueno, cuando uno evalúa la correlación que existe entre la escolaridad de la madre y las muertes maternas, encuentra esta relación en los 50 años. Acá en este eje están los años de educación de las mujeres en edad fértil, y acá en este eje está la razón de mortalidad materna por cada 100.000 nacidos vivos. Y ustedes pueden ver que cuando hay baja educación, ¿verdad?, la mortalidad materna era alta, sobre 200 por 100.000 nacidos vivos. Y cuando hay alta educación, alta escolaridad, la mortalidad materna es bastante más baja. Si ustedes observan ahí, esta correlación es muy fuerte. Pero atención, correlación no significa causa y efecto. Como decimos en la jerga del peer review, correlation is not causation. Simplemente que dos variables cambien juntas no significa que una sea causa de la otra. Es una asociación, una correlación. Pero usted no puede concluir en forma inmediata que hay causalidad ahí. Entonces es necesario que esa correlación realmente cumpla con algunos requisitos, como por ejemplo que siempre una variable preceda a la otra y que además resista el contraste de otros potenciales confusores. Les doy un ejemplo. Los estudios de cohorte de factores de riesgo cardiovascular para enfermedad coronaria e infarto mostraron que el tabaquismo era un factor de riesgo para enfermedad coronaria, además de hipertensión, el colesterol, etc. Pero también mostraron los primeros estudios que el consumo de café aumentaba el riesgo de enfermedad coronaria y de infarto por miocardio. Pero resulta que los que tomaban café eran los que fumaban más, y los que no tomaban café no fumaban. Entonces era un efecto confusor del tabaquismo. Cuando se dividían las cohortes en las que fumaba y en las que no fumaba, el café era un factor protector contra enfermedad coronaria. Y hoy día se sabe que el café tiene distintas propiedades, ¿no es cierto?, que en ciertas dosis puede ser un factor protector para algunas condiciones o algunas patologías. Pero a partir de una correlación estábamos concluyendo algo erróneo. Es lo que yo llamo inducción, ¿verdad? Es lo que hacemos inducción de las correlaciones. Inducción perversa, le digo yo. O sea, cuando decimos todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, estamos haciendo esa inducción perversa. Un día yo me acuerdo que iba en un bus, en un metro, digamos, y me puse a escuchar la conversación de una señora que iba al lado mío y decía, mira, en ese minuto estaban haciendo el funeral del Papa Juan Pablo II, ¿ya? Y recuerdo que la señora dijo, ay, yo no sé por qué están tan preocupados de la muerte de ese cura, si todos los curas son pedófilos. Entonces yo me molesté y le dije, bueno señora, si usted piensa eso, todas las señoras que se tiñen el pelo del color que usted lo anda trayendo son infieles a sus maridos, le dije yo. Y entonces se me enojó, pero le dije, lo que usted está haciendo es una inducción perversa. No por el caso particular, usted puede hacer una relación de causalidad, porque ahí se está haciendo una relación de causalidad entre ser una cosa y que haga otra cosa. ¿Me explico? Esos son correlaciones, son inducciones que tendemos a hacer psicológicamente desde el caso particular a la generalidad. Y es un error, es una trampa de nuestra psiquis. En ciencia tenemos que entonces, primero que nada, testear esto, ¿ya? Y separarlo, ¿no es cierto? Separar, como decimos, la paja del trigo. Otra variable importante era la tasa de fecundidad. La tasa de fecundidad es importante porque expresa el número de hijos que una mujer va a tener a lo largo de su edad fértil. Y por lo tanto, si no hay embarazo no puede haber muerte materna, ¿verdad? Es una lógica, digamos. O sea, para que haya muerte materna primero tiene que haber existido un embarazo. Por lo tanto, entonces, si se reduce el número de embarazos, la hipótesis directa es que eso podría reducir las muertes maternas.
¿ya? Es una relación que efectivamente aparece esta correlación. ¿Se fijan? Una correlación, ustedes ven acá, a mayor fecundidad, 5 hijos por mujer, en caso de Chile en 1957, en 1960, alta mortalidad materna, baja mortalidad materna. Pero de nuevo, correlation is no causation. Esto es una correlación alta, lo mismo que educación. Pero vamos a ver que después la fecundidad tiene una relación mucho más compleja. La atención profesional del parto reflejaba todo el control prenatal, el acceso a la atención obstétrica de emergencia, etc. Y en este caso entonces también era una variable que nos reflejaba el sistema médico, el sistema sanitario, la atención de salud, los programas de salud materna. Y ahí teníamos que ver entonces ya el personal de salud, su formación, sus capacidades, lo que se llama atención calificada del parto, etc. Por ejemplo, cómo cambiaba el número de matronas, ¿no es cierto?, por el número de mujeres, que en el caso de Chile ha llegado a ser 1 por 2.000 mujeres. Lo ideal es que haya 1 por 4.000, una como mínimo. Y vemos nuevamente que la atención profesional del parto ¿no es cierto?, se desarrolla, ¿no es cierto?, de la misma manera. Mayor atención profesional, que ya en Chile llegó a ser el 99,7%. Por lo tanto, ya esto está en saturación, digamos, no podemos aumentar más la atención profesional del parto, están prácticamente naciendo todos con equipos obstétricos completos. ¿Qué es lo que ocurría cuando no era así? Alta mortalidad materna. Nuevamente una alta correlación. Y no me voy a cansar de advertir, correlation is no causation. Y luego tenemos entonces acá otra variable como el agua potable, el saneamiento y el alcantarillado. ¿Por qué? Porque cuando no hay acceso al agua potable, no hay acceso al alcantarillado, estamos en una condición donde hay más enfermedades infecciosas, donde hay más diarrea, más deshidratación, donde hay más enfermedades en general transmisibles y por lo tanto esto aumenta el riesgo de mortalidad no solo de las embarazadas, sino que de la población que está afecta, ¿no es cierto?, a estas condiciones insalubres de vida. Y veíamos también una alta correlación de ambas variables. Así que teníamos una sexta variable, fue la postergación de la maternidad. Lo que ha estado pasando con la reducción de la fecundidad es que se espacian los hijos, pero además el primer hijo se está retrasando. ¿Por qué se está retrasando? Porque decidieron estudiar enfermería, porque decidieron estudiar medicina, y después hacer una especialidad, ¿no es cierto? Y entonces lo que está ocurriendo es que las mujeres postergan el matrimonio y se posterga la familia como un fenómeno global. Y entonces tenemos mamás cada vez más viejitas. Entonces estas mamás más viejitas, ¿ya?, tienen más hipertensión, tienen más sobrepeso, tienen más diabetes, ¿ya?, su resistencia a la insulina aumenta el riesgo obstétrico, la tolerancia inmunológica que tiene el primer hijo. Hoy día se sabe que el primer hijo, a través de las quimeras, cuando libera células en el torrente sanguíneo y deja células después del parto, quedan células en la madre, ayuda a la tolerancia inmunológica del segundo hijo, y por lo tanto está mucho menos expuesta a enfermedades infecciosas, porque las defensas ante enfermedades infecciosas bajan. Por ejemplo, la epidemia H1N1 afecta particularmente a las embarazadas y entonces teníamos un aumento de mortalidad por esa causa. En el caso de Argentina se vio muy claro. Entonces tenemos un problema con el envejecimiento de la maternidad y cualquier ginecólogo y obstetra, si está aquí presente, sabe que la maternidad avanzada después de los 35 años involucra un mayor riesgo obstétrico en general. Más eclampsia, más preeclampsia, más rotura uterina, etcétera, etcétera, etcétera. La séptima variable sería el ingreso económico, porque nosotros asumimos si hay más recursos materiales, más dinero, el Producto Interno Bruto, por ejemplo, per cápita, si hay más dinero, asumimos que podemos acceder a mejor salud. Asumimos que podemos comprar mejores seguros de salud y mejores servicios de salud, ¿verdad? Elegir entre un sistema privado y un sistema público, por ejemplo.
Por lo tanto, el Producto Interno Bruto parecía una variable interesante de controlar. Así que teníamos un experimento natural en el cual evaluamos 3 grandes políticas públicas y 7 variables registradas durante 50 años en forma continua, completa e ininterrumpida. Lo cual le da una solidez importante a la data. La data que teníamos era robusta para poder hacer y distinguir y separar cuáles eran los efectos de estas distintas variables. Vamos a los resultados. Primero que nada, entonces vemos aquí la tendencia de mortalidad 1957-2007 y la tenemos aquí claramente graficada. Cada barrita representa un año y acá está la mortalidad materna. Y la reducción es clara a lo largo del tiempo, 94% de reducción en la mortalidad materna. Y así llegó Chile, ¿no es cierto?, a tener uno de los menores. En el año 2008 ya había alcanzado Chile a tener una mortalidad materna muy baja, un poquito más baja que la de Canadá, y actualmente es más baja que la de Estados Unidos. Comparativamente estamos hablando que Chile está aquí metido entre estos países sin tener un producto interno bruto similar ni siquiera. Es una sociedad en vías de desarrollo. Así que por lo tanto había alcanzado un alto estándar de salud materna sin comparativa, gastando la mitad o menos de la mitad de la que gastan estos otros países en salud. Por lo tanto era interesante el caso de estudiar. Las causas de mortalidad materna que están expresadas en esta torta en el periodo, por ejemplo, 1958-1962, ustedes pueden ver el aborto representa un tercio, el aborto de cualquier tipo. Tenemos también acá la hemorragia, ¿ya? Después tenemos la sepsis, después tenemos, ¿no es cierto?, las causas, otras causas obstétricas de muerte. Y acá tenemos el año 2009, cómo cambió el perfil. El aborto prácticamente desaparece, aparecen las causas indirectas de mortalidad, ¿ya? La hemorragia también desaparece, no deberían morir mujeres por hemorragia en general. O sea, generalmente si mueren por hemorragia es porque no accedió oportunamente a una unidad obstétrica de emergencia, no accedió o accedió a una que no tenía oportunamente transfusión, ¿ya? Entonces, por lo tanto, aquí estamos hablando de muertes totalmente prevenibles. Deberían ser raras, deberían ser infrecuentes. Así que teníamos este cambio en el perfil de mortalidad. Y la mortalidad por aborto específicamente, cualquier tipo de aborto excluido del embarazo ectópico, tenemos, miren ustedes la reducción, prácticamente desaparece la muerte por aborto, reducción del 99% en Chile. Indudablemente esto es una tendencia clara, digamos, o sea, estas muertes no las escondimos, pues, como podría alguien sugerir, digamos. Así que también nos dimos cuenta de que había una reducción de la mortalidad por aborto. Y efectivamente, después de la prohibición del aborto, la reducción había continuado. Este es un foco en los años 1989, que está ahí. Bueno, entonces tenemos acá la caída de la mortalidad después de la prohibición del aborto. Cae la mortalidad en Chile. Este resultado presentado de esta manera generó mucha polémica y controversia. Y era el primer estudio que realmente había evaluado en una población el efecto de un cambio de legislación de aborto. O sea, todo lo que existía antes era comparando peras con manzanas, frutillas con arándanos, etcétera, etcétera. ¿A qué me refiero con esto? Que se comparaba, por ejemplo, Estados Unidos o Canadá con aborto legal con Sierra Leona en África, que tenía aborto legal. Entonces, por lo tanto, lo que usted estaba comparando eran poblaciones en estados de desarrollo absolutamente distintos. Entonces decía, mire, el aborto es el culpable, la legislación del aborto es el culpable de la muerte en Sierra Leona. Si usted lo legaliza va a tener la mortalidad como la de Estados Unidos. No sé si me explico. Ese tipo de argumento y de literatura, correlaciones, simples correlaciones que son finalmente espurias o que no están siendo comparadas en forma válida, en forma consistente y coherente. Y en este caso, como este estudio había testeado en una sola población el efecto de la ley, finalmente fue muy polémico y fue muy publicitado, primero que nada precisamente por cuestionar esta teoría y esta hipótesis, y nos dio bastante visibilidad en realidad, así que también ayudó mucho
Los críticos sobre todo ayudaron mucho a darnos publicidad. Me acuerdo que tuvimos una discusión con un instituto que se llama Guttmacher Institute y que comenzó, digamos, a discutir con nosotros carta a carta en las revistas. Entonces eso también nos dio mucha visibilidad y nos ayudó a conseguir más recursos, incluso para seguir investigando. Así que la verdad de las cosas es que fue muy, muy interesante este resultado. Ya aquí había evidencia que la ley de aborto no había aumentado las muertes maternas. Y más aún, si consideramos que era una ley de aborto para salvar vida de las madres, si usted quitaba esa ley, si era necesario el aborto terapéutico, era necesario, usted debería haber quitado los procedimientos, ¿verdad? Entonces no tenía sentido, entonces, y pues concluimos que la ley de aborto entonces no tenía una relación de causalidad con la mortalidad materna. Y lo testeamos, digamos, de esta manera. Nosotros lo que hicimos fue descomponer la curva en periodos históricos. 1957 al 65. Cada punto aquí representa el año con su nivel de mortalidad materna. Y entonces lo que hicimos es esto es lo que se llama un análisis segmentado. Descomponemos esta curva, esta tendencia, y la analizamos por parte. Y entonces vemos, por ejemplo, la tendencia inicial que llevaba Chile era esta, una reducción de 5.25 por 100.000 nacidos vivos. Cuando se implementa la política pública en 1965, se produce entonces este cambio. Y ustedes pueden ver que la pendiente se acelera a 13. Y posteriormente, en 1981, ocurre otro cambio que le llamamos fase lenta, que está aquí. Y en 1989 no hay cambio, si se fijan son paralelas las líneas. Por lo tanto, entonces la prohibición del aborto no había generado un cambio como esta política acá, como este fenómeno. Entonces concluíamos que habíamos tenido un nivel, ¿no es cierto?, que las políticas de 1989 ya y los cambios en el 2003 no habían ejercido ningún tipo de cambio en la mortalidad materna. Sí, las políticas del 65 ya habían generado, y aquí había un joint point en 1981 que aparentemente está explicado por cuando la mortalidad materna cae por debajo de 50 por 100.000 nacidos, la reducción se torna mucho más lenta porque es un perfil ya de mortalidad residual, cuesta mucho más reducirla. El segundo hallazgo entonces es que estas políticas de 1965 mostraron un efecto acelerado en la reducción de la mortalidad materna y la reducción del aborto terapéutico no tuvo ningún efecto en la tendencia. ¿Cuál fue el efecto de las otras variables? Hicimos un análisis que se llama de vías causales, un pathway modeling, ¿ya?, usando un procedimiento de regresión, un análisis de regresión. Y aquí entonces, para que no se me queden dormidos, vamos a pasar a explicar esto de una forma mucho más sencilla, mucho más simple. Lo que hace estos modelos es ver cuáles variables sí tienen efecto y cuáles no. Y separa la paja del trigo, en el fondo. Entonces vimos, por ejemplo, que la educación de la mujer, por cada año que aumentaba la educación promedio de las mujeres, la escolaridad promedio, la mortalidad materna se reducía en 29 puntos, un efecto notable. Veíamos que la atención médica del parto, ¿verdad?, reducía en 12 puntos la mortalidad materna. Veíamos que el agua potable o el alcantarillado, y veíamos que el envejecimiento aumentaba la mortalidad materna. Entonces, la curva que estábamos viendo era resultado, ¿no es cierto?, de variables que la reducían y otras variables que tenían efectos contrarios. Y además vimos efectos sinérgicos. ¿Por qué? Porque la educación, cuando controlamos por educación, aparecía un efecto mayor para todas las variables. Es decir, se mostraba la hipótesis de que la educación potencia al sistema sanitario. O sea, las mujeres, por ejemplo, las mujeres más educadas van a usar mejor, van a acudir a los controles prenatales y entonces te ayuda a mejorar la atención profesional del parto, al acceso a los programas de agua potable, etc. O sea, las mujeres se empoderan realmente cuando son más educadas, pero al mismo tiempo también envejecen más la maternidad y aumenta el riesgo obstétrico y aumenta la mortalidad. Y finalmente, la curva que habíamos visto era el efecto de todas estas variables que explicaban, ¿no es cierto?, cerca del 80% de la mortalidad materna.
de la curva de mortalidad materna en Chile. Es lo que, a esto le llamamos la paradoja de la fertilidad, como te decía. ¿Por qué? Porque la reducción de la fecundidad, entonces esa correlación que vemos después se transforma en un efecto que más bien es deleterio, por el envejecimiento. En un principio el espaciamiento, en la disminución del número de embarazos sí reduce las muertes maternas, pero después por el envejecimiento se ve un aumento. Tercer hallazgo entonces, el aumento de la educación, acceso a servicios de salud materna, atención obstétrica de emergencia, control prenatal, atención o cuidados del embarazo de alto riesgo, medicina materna, son los tres grandes eslabones del sistema sanitario. La educación de la mujer es fundamental. Usted puede llenar, ¿no es cierto?, de servicios públicos y medicina de alta complejidad, pero si su población no tiene un nivel de instrucción necesario, no va a lograr los efectos que lograría con una política social que realmente aumente el nivel de educación de la población. Así que una política basal es mantener un alto nivel de matrícula y un alto nivel de escolaridad de la población y de las mujeres para reducir las muertes maternas. Cuarto hallazgo entonces, aumento del nivel de educación. Tenía, ¿no es cierto?, controló el efecto de la disminución de la fecundidad. Vale decir, estamos diciendo, aumenta la educación, aumenta la regulación de la fertilidad, la postergación de la maternidad, ¿ya? El uso de métodos para regular la fertilidad, ya sea artificiales o naturales, etc., van a aumentar como resultado de su disponibilidad, pero sobre todo del cambio en el perfil de educación de las mujeres que postergan, por ejemplo, el primer hijo, con o sin el uso de métodos anticonceptivos o retardando la iniciación de la actividad sexual, etc. Hay mucho ahí que puede explicar ese fenómeno de la reducción de la fecundidad, pero la educación controló ese efecto. El aumento de la postergación de la maternidad tuvo un efecto desacelerador de la mortalidad materna y actualmente el perfil está dominado. No podemos bajar más la mortalidad materna en Chile, pero siguen aumentando las hospitalizaciones por complicaciones como eclampsia, preeclampsia, diabetes gestacional, hipertensión, y entonces tenemos más atenciones complejas, pero que reciben la atención adecuada y no mueren. Pero sí tenemos más presionado nuestro sistema de salud pública y más cara la medicina que hay que ejercer. Pues en la medida que envejece la población, se te produce un aumento de enfermedades crónicas no transmisibles y la medicina se vuelve cada vez más cara. Y se reduce la fecundidad y reduce la población base que está produciendo lo necesario para poder atender a la población, ¿no es cierto?, de mayor riesgo, a la población más anciana, a los más vulnerables. Entonces se empieza a producir un mayor costo para el Estado y eso va también teniendo sus efectos económicos. La postergación de la maternidad aumenta entonces en la medida que la educación de las mujeres se incrementa, el efecto paradójico le llamamos nosotros. El aumento de la educación de las mujeres impacta amplificando el efecto de otras variables, lo vimos, y entonces la educación de las mujeres tiene efectos sinérgicos modificadores sobre el efecto de otras variables. Así que habían varios hallazgos aquí en este estudio. El segundo experimento natural fue el que realizamos en México. Como había sido un estudio controversial, había que evaluar y buscamos dónde realizar otro experimento natural similar para contrastar si que lo que habíamos observado en el estudio chileno se observaba en otra sociedad, en otro país. Y hay una regla básica en ciencia que es la reproducibilidad. La pregunta es, ¿son válidos los resultados que observamos ahí? Pues, si eran válidos, ¿son consistentes? Podemos decir que si intervenimos y hacemos ese tipo de políticas públicas, ¿vamos a reducir la mortalidad materna? Era una interesante pregunta de investigación. Así que hicimos en México un estudio de dos poblaciones. Una población expuesta a la ley de aborto, una población no expuesta a la ley de aborto, y medimos más variables todavía, y hicimos un análisis multivariante y estimamos los resultados. ¿Por qué en México podíamos hacer esto? Porque México tiene un régimen federal en el cual cada estado tiene su propia ley de aborto. Y entonces lo que hicimos fue clasificar los estados según sus leyes de aborto en estados más permisivos
y estados menos permisivos respecto a la ley. Y generábamos dos grupos expuestos a diferentes leyes en cuanto a su permisividad. ¿Cómo lo hicimos? Básicamente los 32 estados mexicanos se clasificaron en función de sus leyes de aborto, y entonces los que tenían aborto por enfermedad genética o congénita, combinado con cualquiera de estas causales, los clasificamos como más permisivos, y los que no tenían esta combinación los clasificamos como menos permisivos. 18 estados contra 14 estados, y comparamos su tendencia. Usamos el criterio de enfermedad congénita y fetal porque resulta que la mayoría de estos abortos ocurren en el segundo trimestre de embarazo. O sea, cuando tienen 20 semanas. ¿Por qué? Porque el diagnóstico prenatal de enfermedad genética y congénita generalmente, o en una gran cantidad de patologías, ocurre avanzado el embarazo. Y es un aborto, en este estudio clásico de Estados Unidos, de abortos legales, que tiene 76 veces más riesgo de muerte que un aborto hecho tempranamente. Por lo tanto, entonces, sí hay un criterio de permisividad en cuanto a si tú permites ese aborto o no, el de segundo trimestre, básicamente. A eso nos estamos refiriendo. Se controla por las mismas variables que en el estudio chileno, pero agregamos, por ejemplo, el nivel de violencia contra las mujeres, la atención obstétrica de emergencia y el bajo peso al nacer. O sea, incluimos 3 variables más. Bueno, aquí está la mortalidad materna. Ustedes pueden ver en azul, ¿no es cierto?, en tono de azul, el gradiente de mortalidad materna. Mientras más oscuro, mayor razón de mortalidad materna. Mientras más claro, menor mortalidad materna. Y los estados naranja, con el círculo naranja, son los estados con leyes menos permisivas, y los estados con el círculo amarillo, los estados con leyes más permisivas. Ustedes pueden ver acá dónde están los puntos amarillos, en la zona más celeste o en la zona azul, más oscura. Azul, ¿verdad? Entonces, a ojo desnudo, uno ve que los estados con leyes más permisivas tenían mayor mortalidad materna. Y efectivamente, cuando analizamos la tendencia en 10 años, los estados con leyes menos permisivas tenían menos mortalidad materna que los estados con leyes más permisivas. Menos mortalidad por aborto inducido, menos mortalidad por aborto de cualquier tipo, y menos porcentaje de mortalidad por aborto de las causas totales. Era bastante consistente esta observación. Pero nuevamente, lo que estaríamos concluyendo aquí es que prohibir el aborto reduce la muerte materna. Correlación no es causa y efecto. Esto es simplemente un hallazgo de correlación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando controlamos por las variables que sí habíamos encontrado en el estudio chileno, que se reducían las muertes maternas, efectivamente ni la legislación del aborto ni las enmiendas constitucionales tenían efectos significativos. Es decir, corroborábamos lo que habíamos observado en el estudio chileno. Las diferencias que observábamos acá no eran porque estos estados tuvieran leyes más o menos permisivas, eran porque estos estados tenían mejor sistema sanitario, mejor nivel de educación de las mujeres, mejor acceso a la atención obstétrica de emergencia, menores tasas de violencia contra las mujeres. Ustedes pueden ver que aquí apareció, por ejemplo, la violencia de la pareja íntima contra la mujer embarazada, tuvo un efecto significativo sobre la mortalidad materna en general, que apareció también como nueva variable. Así que se confirmaba el estudio chileno, le dábamos plausibilidad a este hallazgo, a esta evidencia de que no existe evidencia que las leyes de aborto reduzcan muertes maternas o que prohibir el aborto aumente las muertes maternas. Su efecto aparentemente es nulo. ¿Cuánto logramos explicar con estas variables? La distinta combinación de las variables, la educación, qué sé yo, el sistema sanitario, etcétera, nos lleva a distintos porcentajes de explicación de la reducción de la muerte materna. Y en el caso del estudio mexicano pudimos en cada estado definir cuáles eran las prioridades. En algunos la violencia contra las mujeres, por ejemplo, en otro era el acceso al agua potable, en otro era disminuir el analfabetismo, etc. Finalmente estas variables permiten explicar el 88% de la mortalidad, es decir, se puede reducir con políticas públicas que actúen sobre estos factores, 88% de la mortalidad
materna. Muchas gracias.